El pasado viernes 8 de mayo, algunos de los varones de esta iglesia pudimos estar en Albacete, en las terceras conferencias de hombres que se hacen allí, y hablando del tema de la importancia de la santificación en nuestro corazón, el pastor Eduardo González dijo lo siguiente, y cito textualmente: te conviertes en aquello que contemplas. Así funciona nuestro corazón. En sentido negativo, en cuanto a aquellos que adoran ídolos inanimados, dice el salmista en el Salmo 115:8 que se volverán como ellos, los que los hacen, todos los que en ellos confían. Sigue diciendo en sentido positivo, dice Pablo en 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Y terminaba diciendo Eduardo: cuando contemplas la gloria del Señor, tu corazón es cautivado por esa gloria. Te conviertes en aquello que contemplas. Así funciona nuestro corazón. Necesitamos crecer cada día más y más en santidad. Nuestras vidas tienen que ser conformadas día a día más a la imagen de Cristo. Y para ello tenemos que contemplar aquello en lo que necesitamos ser transformados, para convertirnos en aquello que contemplamos. Para ello, nuestro corazón, como digo, debe de contemplar, estar expuesto a la belleza y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y junto con los Evangelios, el libro de la Biblia que más muestra la majestad, la grandeza, la superioridad de Cristo sobre todo y sobre todos, como ya nos ha anunciado Juan al principio, es el libro de Hebreos. Así que, en la voluntad del Señor, hoy comienza el pistoletazo de salida de este libro, y lo que vamos a hacer en esta mañana es hacer una vista de pájaro, tener un panorama global de todo el libro, una introducción general de todo el libro de Hebreos, para que así, desde esta perspectiva, cada uno, desde nuestras casas, podamos leerlo durante la semana y luego también estudiarlo, entenderlo más eficazmente para poder así aplicarlo a nuestras vidas correctamente. Así que tendremos varias lecturas a lo largo de todo el libro y vamos a ver, como digo, una introducción a todo lo que es el libro de Hebreos. En cuanto al escritor del libro, bueno, en cuanto al autor, no hay ninguna duda de quién es el autor de Hebreos: el Espíritu Santo. Dice 2 de Pedro 1:21 que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, y aquí este inspirado significa movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Así que sabemos quién es el autor. Pero en cuanto a la persona que el Espíritu Santo movió para escribir, para plasmar en palabras este libro, ahí tenemos que reconocer que no lo sabemos. No sabemos a ciencia cierta quién escribió el libro de Hebreos. Muchos se decantan porque fue el apóstol Pablo. Otros dicen que pudo ser Lucas, Santiago, Apolo, Bernabé. Personalmente, a la luz de todo lo que vemos en el libro, yo dudo mucho que fuera el apóstol Pablo. Pero sí podemos inferir que fue alguien que estuvo o bien bajo las enseñanzas de Pablo, o bien de alguno que escuchó directamente las enseñanzas del Señor Jesucristo. Porque dice el capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. El escritor no escucharía directamente al Señor, sino que esta verdad que fue dada por el Señor, aquellos que oyeron directamente al Señor, les transmitió esta enseñanza, y por eso dice, nos fue confirmada por los que oyeron a lo que primero transmitió
el Señor. Así que muy probablemente el escritor fue expuesto o bien a las enseñanzas de Pablo o bien a algún colaborador de Pablo, porque vemos que la escritura es muy similar a la del apóstol Pablo. Y tal vez fuera un imitador de Pablo, así como Pablo fue imitador de Cristo. De ahí que este estilo literario que encontramos en gran parte de la carta o del libro es similar al estilo paulino. Pero como digo, no hay base para afirmar dogmáticamente, con rotundidad, quién fue el autor, el escritor, perdón, del libro. Y gracias a Dios no nos hace falta esta información para tener un conocimiento, un estudio adecuado de este libro. No sabemos quién es el autor, fecha en la que fue escrito, no sabemos exactamente la fecha en la que fue escrito, pero ahí sí podemos afinar un poquillo más. Sí podemos encasillarlo entre una fecha bastante aproximada, pero como digo siempre, aproximada. Podemos afirmar que fue escrito antes del año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque en este año, como sabéis, el general romano Tito asoló con Jerusalén, destruyó el templo y en ese momento terminó el sistema de sacrificios levíticos. Pero las referencias que vemos a lo largo de todo el libro nos indican que muy probablemente el culto levítico seguía en práctica. Así que el templo aún no había sido destruido. Entonces fue escrito antes del año 70. Hay muchas referencias a este culto levítico, a este sacrificio. Por ejemplo, capítulo 5, versículos 1 al 4. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaqueza, y por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por los del pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado de Dios, así como lo fue a Aarón. Capítulo 10, versículos 1 al 3. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, dice, no habían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Y dice el versículo 11 de este mismo capítulo 10, y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Fijaos que todas estas referencias están siendo expresadas, siendo escritas en tiempo presente, como algo que se estaba haciendo. Pero también, acotando por arriba, antes del 70, podemos afinar bastante por abajo. Y no sería mucho antes del 70, cuando se escribió. El libro nos habla de una persecución cristiana muy intensa. Posiblemente, aunque había varias persecuciones en esta época, pero posiblemente la de Nerón, entre los años 54 al 68, pero como digo, podía hacer referencia a otras persecuciones. Y dice el capítulo 13, versículo 3, acordad de los presos como si estuvierais presos con ellos y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Nuevamente está hablando en tiempo presente de aquellos que estaban sufriendo por causa de su fe en Cristo. Por otra parte, y perdón si os bailo de un texto a otro, leemos en el capítulo 10, versículo 32, dice, recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimiento. Así que esta exhortación a recordar los días pasados nos indica que ya había transcurrido bastante tiempo desde que algunos de estos receptores se habían vuelto ya a Cristo. Y hay más referencias de que estos receptores ya llevaban en el Evangelio bastante tiempo. Hay una regañina en el capítulo 5, versículo 12, dice, pues algunos ya
deberíais de ser maestros. Pero aunque ya deberíais de ser maestros, tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Está diciendo, ya lleváis suficiente tiempo en el Evangelio como para ser maduros, pero no habéis madurado. Por otra parte, leemos en el capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Esta referencia en pasado a aquellos que os hablaron de la palabra de Dios nos hace suponer que estos guías, estos pastores, como traduce Reina Valera, no eran los pastores actuales, sino que ya habían pasado bastantes años desde que les hablaron. Tenían que recordarlo. Así que nos vamos acercando a este año 70. Y otro argumento, entre otros muchos, a favor de que la fecha no está muy alejada del 70, lo vemos cuando dice: un nuevo pacto hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado envejece y está próximo a desaparecer. Parece que está anunciando que se acerca la desaparición de esta práctica. Probablemente cuando escribe esto está pensando en Mateo 24:2, cuando dice Jesús: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que, como digo, aproximadamente podemos acotar la fecha entre el 64 y 65 después de Cristo. Si me equivoco en un año, en dos, antes o después, tampoco pasa nada para entender el libro. Algo importante que entender: ¿quiénes eran los destinatarios del libro? No lo sabemos. A ciencia cierta, no lo sabemos exactamente, pero por el contenido podemos decir que eran judíos, que habían profesado su fe en el cristianismo, que eran judíos que habían profesado su fe en el cristianismo y más concretamente estarían congregándose en un sitio específico y muy probablemente en Roma. No es una carta circular como otras cartas, sino que va dirigida a una congregación específica. Y digo que probablemente se encontraba en Roma, porque leemos al final de la carta, en el capítulo 13, versículo 24, en las salutaciones: saludar a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Algunos dicen, puede ser que estuvieran en Italia y están saludando a estos judíos que podrían estar en Palestina, pero más bien parece que son gente de Italia que está fuera y que está saludando a sus hermanos que siguen en Roma. No podemos ser dogmáticos en estas afirmaciones. Lo que sí sabemos es que eran judíos que habían profesado el cristianismo, que estaban bajo persecución y que conocían el Antiguo Testamento. Por eso tantas citas en este libro del Antiguo Testamento. De hecho, es de largo el libro del Nuevo Testamento que más referencias tiene al Antiguo Testamento. Y debido a la persecución que estaban sufriendo estos judíos que habían profesado ser cristianos, había comenzado en muchos de ellos, o en algunos de ellos, a crecer la semilla de la duda, de la desconfianza en el Evangelio, de las promesas de Cristo. Y esto hay que sumarle, como hemos leído hace un momento, la inmadurez espiritual de algunos o de muchos de ellos. Antes hemos leído el 5:12, pero dice el 5 del 11 al 13. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Porque aunque ya deberíais de ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimentos sólidos, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es un niño, es un inmaduro. Así que, por estas causas, inmadurez, persecución, la fe de estos judíos estaba debilitándose. Y corría el peligro de que se volviesen a las normas y a los ritos del judaísmo, el cual en su día habían abandonado por causa de Cristo. Y de hecho, algunos cayeron en este error. Estos son los que se conocen como los lapsi o los caídos del siglo I. Esta palabra lapsi
os puede sonar nuestra palabra en castellano lapsus, que significa resbalón, desliz, error. Y el resbalón de estos lapsis no fue pequeño. Para evitar la persecución, cayeron en el error, en el gran resbalón, en la gran caída, de negar a Cristo y de volver a los ritos y a las prácticas del judaísmo. Porque la persecución era contra los cristianos, pero la persecución no era contra los judíos. Entonces, si sumamos el cariño que ellos tenían a la tradición y que si sigo practicando, alabando a mi Dios, bajo los ritos del judaísmo, no me persiguen, pues vuelvo a las prácticas antiguas. En vista de esto, uno de los motivos por los que el escritor de Hebreos escribe es para animar a los creyentes a perseverar hasta el fin, a pesar de la persecución, a pesar de la presión, porque seguir a Cristo es mucho mejor que cualquier cosa que te pueda pasar en la vida. Capítulo 10, versículos 32 al 34. Recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimiento. Por una parte, siendo hecho un espectáculo público de oprobio y aflicciones. Por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, sufriendo por el que sufre. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. ¿Y por qué pudieron hacer esto con gozo? Sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Podían perderlo todo, podían perder incluso su vida, pero podían permanecer en Cristo porque sabían que Él es una mejor y más duradera posesión. La gloria en la eternidad en su presencia. Por esta causa, el escritor de Hebreos tiene la necesidad de escribir a sus lectores en cuanto a la persona y la obra de Cristo, recordándoles que Cristo es superior y mejor que todo y que todos, para que su confianza en Cristo fuera renovada, fuera fortalecida. Y Juan Pablo durante muchos jueves ha hecho una introducción perfecta para este libro de Hebreos. Jesucristo es superior. Así que, ¿cuál es el tema principal de este libro? Trata muchos temas, pero todos están enfocados en la supremacía y la suficiencia de Cristo. El tema principal del libro de Hebreos es la supremacía y la suficiencia de Cristo. Y como vamos a ver un panorama de todo el libro, vamos a ver cómo es la estructura del libro. Y fijaos que casi, a veces se me escapa carta, a veces digo libro. En el capítulo 13, en el versículo 22, dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Esta expresión, palabra de exhortación, solía usarse en la sinagoga para hacer referencia a un sermón, a una predicación. Esto lo vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 15. Están Pablo y Bernabé en una sinagoga en Antioquía de Pisidia y leen las escrituras del Antiguo Testamento y dan una palabra de exhortación. Dice el texto: después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y aprovecharían para tener un sermón sobre este texto que habían leído. Por tanto, Hebreos, más que una carta, aunque tiene características de una carta, vemos al final como hay salutaciones de manera breve. Se presenta de manera global, la estructura es la de un sermón, es una predicación, es una palabra de exhortación. Y la podemos dividir de muchas maneras, pero en esta mañana vamos a dividirla en dos partes, en grosso modo, y luego la vamos a subdividir un poquito más. Y como digo, espero no liaros, hacerlo de manera sencilla. Pero hay dos bloques principales, y dos bloques que precisamente lo vemos mucho en las cartas. Hay una parte mayormente doctrinal, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, versículo 18,
Aquí el escritor va desarrollando el argumento por el cual Jesucristo es superior a todos, por el cual Jesucristo es suficiente, y luego hay una segunda parte mayormente práctica, desde el capítulo 10, versículo 19 hasta el final, donde se nos exhorta ante la realidad que he probado, de que Jesucristo es superior, vivamos manteniendo la vista en Él, perseverando en la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que una parte doctrinal y una parte práctica para poner en práctica esa doctrina. Extendiendo un poquito la estructura y el panorama, vamos a hacer una división más amplia en la cual vamos a estar el resto del tiempo que nos queda, y la vamos a dividir en 4 partes. 4 partes que algunas se dividirán en más partes, pero no os hago bien esto. Como digo, vamos a tratar de verlo de manera general, de manera sencilla, y luego en los siguientes domingos iremos capítulo a capítulo, versículo a versículo. Pero estas 4 partes son las siguientes. 6 características de la superioridad de Cristo, por un lado. Por otro lado, y no van consecutivas, van mezcladas dentro del libro, algunas. Pero hay 6 características de la superioridad de Cristo. 5 palabras o 5 llamados de advertencia. Y luego en la parte final, un llamado a la fe y a la perseverancia y unas instrucciones y bendiciones finales. 6 características de la superioridad de Cristo, 5 palabras de advertencia, un llamado a la fe y a la perseverancia y luego unas instrucciones y bendiciones finales. Así que vamos a comenzar viendo estas 6 características en las que el escritor nos va a probar la superioridad de Cristo por medio de una serie de comparaciones y de contrastes con otros seres, con otras personas, con otros eventos, y tenemos que dejar claro una cosa: estos contrastes, estas comparaciones, no es entre algo malo y algo bueno. No. Es entre algo bueno y algo que es mejor, algo que es superior. No está desechando como malo lo que va a contrastar, sino que lo va a comparar con algo que es mucho mejor. Y en primer lugar, en el capítulo 1, los versículos 1 al 3, se nos dice que Cristo es la revelación final de Dios. Cristo es la revelación final o suprema de Dios. No vamos a leer todos los textos, algunos los leeremos. En este caso, leemos en el capítulo 1, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios ha ido a lo largo de la Escritura, desde Génesis capítulo 1, revelándose progresivamente al hombre, pero en estos versículos vemos que ya en Jesucristo encontramos la revelación final de Dios, la revelación total de Dios, la revelación completa que Dios nos quería revelar. Él se comunicó en el Antiguo Testamento, Dios, por medio de los profetas, de muchas maneras, de muchas formas, pero esta revelación se completa en la persona de Cristo, en la obra de Cristo y en las enseñanzas de Cristo. Por lo tanto, teniendo esta revelación definitiva, completa, perfecta, suficiente en Cristo, sería una necedad querer volver a algún tipo de revelación pasada, incompleta, o algo más necio todavía, tratar de añadir algo a esta revelación perfecta y completa. De manera, hermanos, que no hay nueva revelación. Dios no se revela ahora añadiendo revelación por medio de sueños, por medio de otras personas que hablan en nombre de Dios y que dicen, Señor me ha revelado. No. Jesucristo es la revelación completa, final de Dios. En segundo lugar, Jesucristo es superior a los ángeles.
Estamos viendo aspectos que demuestran que Jesucristo es superior. Él es la relación superior, completa, final de Dios, y en segundo lugar, Cristo es superior a los ángeles. Lo vemos desde el capítulo 1, versículo 4 hasta el 2:18. Y va en conexión con lo que acabamos de ver. Dios usó en ocasiones a los ángeles para transmitir su mensaje. Nos dice Gálatas, Pablo nos dice en Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, la cual había sido hecha la promesa, la cual fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Pero el mensaje de Jesús hemos visto que es superior al de los ángeles, de manera que Cristo es superior a los ángeles. Pero Cristo no es solo superior porque su mensaje es superior, sino que Cristo es superior a los ángeles, porque es mucho mejor que los ángeles, nos dice el versículo 4 del capítulo 1. Él es mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y en este mismo capítulo 1, en el versículo 6, nos aclara, y Jesús no es un ángel. ¿Por qué? Porque manda a los ángeles a que le adoren. Y solo Dios es digno de adoración. Jesucristo es superior a los ángeles porque Jesucristo es Dios. Capítulo 2, versículos 5 al 10. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, o el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho, dice, un poco inferior a los ángeles. Está hablando de Cristo. Pero luego dice: y le has coronado de gloria y honor. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Vuelve a decir esto: fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir, a Jesús, coronado de gloria y de honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos del autor de la salvación de ellos. Hemos dicho superior a los ángeles, pero aquí nos dice el autor, el escritor, un poco menor que los ángeles. Y es verdad que Jesucristo, al encarnarse, al hacerse hombre, se hizo un poco menor que los ángeles, pero no porque su naturaleza divina cambiara y le hiciera inferior, sino porque él, al encarnarse, decidió voluntariamente velar esos atributos divinos de manera temporal, renunciar voluntariamente al uso de sus atributos divinos. Por eso dice que él hizo un poco menor que los ángeles, porque Cristo era 100% plena y verdaderamente hombre, y los hombres somos menores que los ángeles. Pero después de dar su vida en la cruz, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía la muerte, es decir, el diablo, el Padre lo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo ascendió a la diestra suya y recuperó, como hemos dicho, su posición de gloria, coronándole de gloria y honor, porque Cristo es superior a los ángeles. En tercer lugar, Cristo es superior a Moisés. Esto lo vemos en el capítulo 3. Esto tenía que ser un jarro de agua fría para los judíos que estaban escuchando. A nosotros a lo mejor la declaración no nos afecta tanto, pero junto con Abraham, Moisés era el top de los judíos. Moisés era el libertador del pueblo de Dios, de la esclavitud de Egipto. Moisés fue el guía del pueblo de Dios hacia esa tierra prometida que fluía leche y miel. Moisés fue el dador de la ley por medio de Dios. Pero Jesús es superior a Moisés porque Jesús es un mayor libertador, ya que Él no nos libra de un sitio geográfico en el cual estamos esclavos, sino que Él nos libra de la esclavitud del pecado. Jesucristo es mayor que Moisés porque es un mayor libertador. Dice el capítulo 3, versículos 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe,
el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Recordad, y hago un paréntesis, no está comparando lo malo con lo bueno. Está comparando lo bueno, que dice Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Lo está comparando con lo mejor. Seguimos leyendo. Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y si Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo, sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Moisés fue lo bueno, fue fiel en toda la casa de Dios, pero como siervo. Jesucristo es superior. Él fue fiel sobre la casa de Dios como hijo. En cuarto lugar, Cristo es superior a cualquier reposo. Capítulo 4, versículos 1 al 11. Cristo es superior sobre o a cualquier reposo. Dice el capítulo 4, versículos 3 al 11. Porque los que hemos creído entramos en este reposo, tal como Él nos ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de toda su obra, y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes antes se le anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. El día de reposo era algo sagrado para los judíos, era algo intocable para los judíos. Ellos sabían que Dios desplegó su poder en la creación durante 6 días, que descansó al séptimo día, y seguían esa pauta de trabajar 6 días y descansar el séptimo. Pero habían convertido en un ídolo ese día de reposo. Por otra parte, también hemos leído que Dios solo permitió entrar en el reposo de la tierra prometida a Josué y también a Caleb, porque ellos fueron los únicos que confiaron plenamente en las promesas de Dios. Pero Cristo es superior a cualquier reposo que pueda traer una tierra que fluya leche, que fluya miel. De manera que para nosotros nuestro reposo no se encuentra en un día de la semana, nuestro reposo no se encuentra en un lugar geográfico que fluye leche y miel, sino que nuestro reposo se encuentra en Cristo, porque Cristo es superior a cualquier reposo. En quinto lugar, Cristo es superior sobre los sacerdotes, sobre todos los sacerdotes. Capítulo 4, 14 al 8, 5. En estos capítulos vemos que Cristo es superior a todos los sacerdotes que han existido a lo largo de la historia. No solo los sacerdotes normales, por decirlo de alguna manera, sino también sobre los sumos sacerdotes que han existido e incluso sobre Melquisedec. Para los judíos, la figura del sacerdote también era muy importante, porque él era el que intercedía entre Dios y el pueblo. Y dice el capítulo 4, versículos 14 al 16: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todos como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia
y hallemos gracia para la ayuda oportuna, para el oportuno socorro. Capítulo 5, versículos 1 al 3. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaqueza y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Como hemos dicho, el sacerdote representaba al pueblo de Israel ante Dios. Intercedía tanto por los pecados propios como por los pecados del pueblo, ofreciendo sacrificios. Pero estos sacrificios nunca eran suficientes, nunca quitaban de manera completa y definitiva el pecado. Pero como Jesús no pecó, él no solo no tuvo que ofrecer sacrificios por sí mismo, sino que pudo interceder de manera perfecta como el supremo sacerdote por todos nosotros. Capítulo 7, versículos 20 al 28. Capítulo 7, 20 dice: y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Ese para siempre es muy importante. Por eso Jesús ha venido a ser el fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Jesús es el sumo sacerdote que nos convenía, porque el Hijo es perfecto para siempre. Los otros sacerdotes no solo eran imperfectos, sino que es que además se morían. Y había que poner otro sacerdote. Y se moría, y había que poner otro sacerdote. De manera que el sacerdote no podía seguir levantando sacrificios a favor del pueblo. ¿Por qué? Porque se moría. Y había que poner a otro. Pero Jesús vive para siempre. Él fue hecho una vez perfecto y suficiente y ahora vive intercediendo por nosotros. De manera que Cristo es superior a todos los sacerdotes, incluso a Melquisedec. Esta figura tan enigmática que encontramos en Génesis capítulo 14. Cristo también es superior a Melquisedec. Esta persona que la vemos presentada como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. El único que cumple estas dos cosas. El rey no podía ser sacerdote, el sacerdote no podía ser rey, pero Melquisedec era rey y sacerdote. Su sacerdocio no provenía de la línea de Aarón ni del sacerdocio levítico, y Cristo, o el escritor de Hebreos dice que Cristo tampoco proviene de esa línea, sino de la línea de Melquisedec. Capítulo 7, versículos 12 al 19. Porque cuando se cambia el sacerdocio, Hebreos 7:12, necesariamente ocurre también un cambio de la ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor Jesucristo descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada acerca de los sacerdotes. Y esto es más aún evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, de pertenecer a un linaje, a una tribu, sino según el poder de una vida indestructible, porque de él se da testimonio, y cita el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden
de Melquisedec, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Jesús es el Rey Sacerdote Supremo por encima del Rey Sacerdote Melquisedec. Así que Cristo es superior a cualquier sacerdote. Y en sexto lugar, el sexto argumento por el que Jesucristo es superior y suficiente, Cristo es superior a los sacrificios, capítulo 8 al 10. Cristo es superior a los sacrificios. Dice el capítulo 9, versículos 11 y 12. Si veis que me acelero, me hacéis así y freno un poco la velocidad. Hebreos 9, versículos 11 y 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por medio de sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Como hemos dicho antes, los sacrificios tenían que hacerse continuamente. Y si Cristo no hubiera venido, se seguirían haciendo hoy sacrificios. Pero el sacrificio de Dios, de Cristo, es superior y definitivo porque se hizo una vez y para siempre. La sangre de Cristo es superior a la sangre de los machos cabríos y de los becerros porque es capaz de cubrir nuestros pecados de una vez y para siempre. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es superior a todos los sacrificios. Dice el capítulo 10, versículo 10 al 14. Vamos a leer bastante el capítulo 10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día a día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de aquí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Una vez que la sangre de Cristo te limpia de tus pecados, ya no tienes que buscar hacer algún mérito, ya no tienes que buscar hacer algún tipo de otro sacrificio para recibir ese perdón, porque ya lo has recibido. Ahora somos vistos perfectos para siempre los que hemos creído y hemos sido santificados, porque Dios nos ve a través de Cristo, Dios nos ve a través de su justicia perfecta que nos es imputada, porque Cristo es superior a todos los sacrificios. Y algo más breve, después de estas 6 características de la superioridad de Cristo, también se nos da en medio de estas características 5 palabras de advertencia. Porque si bien la superioridad de Cristo nos anima a los creyentes a caminar con Él, nos anima a perseverar en la fe, esto no nos exime de que estemos alerta, porque el riesgo de acomodarnos y de desviarnos está ahí para todos. Porque cuando uno se desvía es diferente a cuando uno peca. Cuando uno tiene la tentación del pecado es atraído de su propia concupiscencia y puede caer o no caer. Pero cuando uno se desvía empieza de una manera sutil. Es como cuando tú tienes un barco atado en el puerto y no te das cuenta de que se ha desatado y el agua empieza a llevártelo y tú estás dentro del barco creyendo que el barco está en el sitio que tiene que estar. Pero el desvío es sutil. Por eso estas advertencias no es solo, o no son para aquellos que no creen, aquellos que apostatan, no. Son advertencias para todos nosotros, para la Iglesia. Y la primera advertencia es el peligro de descuidar el mensaje de Dios. Capítulo 2, versículos del 1 al 4. La advertencia del peligro de descuidar el mensaje de Dios. No vamos a leer todos los textos, vamos a leer los 3 primeros versículos de este capítulo 2 y dice: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo es
escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después de que fue anunciada primero por medio del Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Es decir, si hubo consecuencias terribles para aquellos que rechazaron la revelación entregada por los ángeles, habrá peores consecuencias por rechazar esta salvación tan grande. Está hablando del Evangelio de Cristo, de aquel que es superior a los ángeles. Así que peligro de descuidar el mensaje de Dios. Una segunda advertencia es el peligro de la incredulidad. Capítulo 3:7 al 4:13. Advertencia del peligro de la incredulidad. 3:7 al 4:13. Después de que el pueblo de Dios saliera milagrosamente con grandes prodigios y señales de la esclavitud de Egipto, debido a su incredulidad, no entró en la tierra prometida. Y el escritor nos exhorta a no imitar la incredulidad de los israelitas en el desierto, porque cuanto más terribles serán las consecuencias de la incredulidad frente al Evangelio de Cristo. Son temas que están interrelacionados. No descuidar el mensaje, mucho menos no creer en el mensaje del Evangelio. En tercer lugar, la advertencia del peligro de la inmadurez espiritual. Capítulo 5, versículo 11 al 6:8. El peligro de la inmadurez espiritual. Ya hemos hecho referencia a que el escritor quería explicar a sus lectores de manera más profunda todo lo relacionado con el sacerdocio de Cristo, pero dice, pero no puedo hacerlo, porque no tenéis conocimiento de Cristo, porque sois unos inmaduros, no puedo dar alimentos sólidos, porque estáis acostumbrados a la leche y no queréis madurar. Y como creyentes, como cristianos, hermanos, tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir madurando en el conocimiento de la palabra, tenemos que ir avanzando hacia cosas más profundas. No podemos ser mediocres en la palabra. Tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que avanzar más y más en el conocimiento de Cristo. Y por supuesto con humildad. Con humildad y con el objetivo de conocerle mejor, para adorarle mejor, para obedecerle mejor, para proclamar su mensaje mejor. Una cuarta advertencia de peligro es el peligro de despreciar el sacrificio de Cristo. El peligro de despreciar el sacrificio de Cristo. Capítulo 10, versículo 26 al 39. Volver a lo antiguo, volver a los sacrificios levíticos, era negar la suficiencia del sacrificio perfecto de Cristo. Era despreciar la cruz de Cristo. Era negar la suficiencia de la justificación por gracia, por medio de la fe en Cristo. Capítulo 10, versículos 26 al 27. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y furia en un fuego que ha de consumir a los adversarios. Esta advertencia es durísima. No solo estos judíos que profesaban ser cristianos tenían el riesgo de volverse a lo antiguo, sino que es que, aun no volviendo a lo antiguo, si seguían pecando, estaban despreciando el sacrificio de Cristo. Si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber entendido intelectualmente el Evangelio, continuaban en pecado, estaban despreciando el sacrificio de Cristo y ya no quedaba sacrificio por ellos, sino una horrenda expectación de juicio. Y la consecuencia, la furia de Dios, un fuego que ha de consumir a los adversarios. De manera que si rechazas el sacrificio de Cristo, si rechazas el Evangelio, lo único que te queda es la condenación por la eternidad en el infierno. Si continúas pecando conscientemente, practicando el pecado, nadie es perfecto, vamos a caer, pero si continúas practicando el pecado, sea cual sea, conscientemente, lo único que te queda es un fuego que ha de consumir a los adversarios. Por eso dice el versículo 35 de este capítulo 10: por tanto,
no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Es decir, sabiendo que el sacrificio de Cristo es superior, sabiendo que el Evangelio es superior, sabiendo que Cristo es fiel para cumplir sus promesas, ten paciencia, confía en que recibirás la recompensa que Él ha prometido por la eternidad en la gloria. Y una quinta advertencia de peligro: el peligro de no proseguir en la fe. El peligro de no proseguir en la fe. Capítulo 12, versículos 15 al 19. Y es un resumen o una compilación de las 4 advertencias anteriores. Tras recordar las bendiciones del Evangelio, nos advierte del destino fatal de sufrir la ira de Dios a aquellos que abandonan la fe. Fijaos, el libro comienza diciendo: en estos postreros días, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por su Hijo. Ahora, casi al terminar el libro, en el capítulo 12, versículo 25, nos advierte: mirad que no rechacéis ¿a quién? Al que habla. Dios nos ha hablado. No rechacéis al que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. El peligro de no proseguir en la fe. De manera que todas estas advertencias de peligro lo que hace es exhortarnos para arraigarnos fuertemente, firmemente en la fe, en dependencia de la superioridad y la suficiencia de la persona de Cristo. Así que hemos visto 6 características de la superioridad de Cristo, 5 palabras de advertencia y ya muchísimo más breve, un llamado a la fe y a la perseverancia. Aquí terminaría lo que hemos dicho antes del primer bloque doctrinal, del primer bloque teórico, permitidme la licencia, que hemos hablado hace un momento, pero después de demostrarnos que Cristo es superior, después de advertirnos de los peligros de no perseverar en Cristo, de no perseverar en el Evangelio, nos dice el capítulo 10, versículo 19, entonces, es decir, en base a todo lo que hemos visto, entonces, hermanos, puesto que tenemos una confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, es decir, puesto que Cristo es superior, entonces acerquémonos. Esta es la clave: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ya sabemos lo que hay que hacer. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Acercarnos a aquel que es superior sobre todo y sobre todo. Ya se nos ha exhortado en el capítulo 4. Hemos dicho que el mayormente doctrinal, pero también hay práctica. Capítulo 4 dice, el versículo 14 al 16, que teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ya lo sabemos. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos por fe a nuestro Señor. Aprovechemos el privilegio que no tenían aquellos del Antiguo Testamento, ni los sacerdotes, ni siquiera el sumo sacerdote, de acercarnos diariamente, continuamente, ante la presencia del Señor, de tener una comunión íntima con el Señor en Cristo por medio del poder del Espíritu Santo que nos ilumina para entender su palabra. Y en medio de este llamado a la fe y a la perseverancia aparece este capítulo 11 de la fe y sus héroes. Nos vemos como la fe, el héroe del capítulo es la fe, no las personas. Por eso digo la fe y sus héroes. Porque a veces se dice los héroes de la fe. Bueno, vemos como la fe opera en diferentes personas a lo largo de la historia. Y esto nos motiva a perseverar en la misma fe y esperanza en que estos creyentes se aferraron en el Antiguo Testamento.
Antes, o después, perdón, el capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien con el gozo puesto por delante soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Tenemos tan gran número de testigos de los que aprender, de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, y de mujeres, dice el 11:35, que recibieron sus muertos mediante la resurrección, y otros. Y nos dice que todos ellos, versículos 36 al 40, experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. ¿Por qué? Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Ahora la pelota está en nuestro tejado. ¿Correremos la carrera tan dignamente como ellos la corrieron? Es la pregunta. En base a esta misma fe que operó en ellos, puestos los ojos en el Jesús, puestos los ojos en el mismo Mesías que ellos esperaban, en los que ellos pusieron la vista, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, ¿cómo vamos a correr nuestra carrera? Y por último, el capítulo 13 nos habla de unas instrucciones y funciones finales. Después de haber visto 6 características de la superioridad de Cristo, 5 palabras de advertencia y un llamado a la fe y a la perseverancia, el capítulo 13 nos muestra unas instrucciones y bendiciones finales. Es el capítulo conocido como el capítulo de los deberes cristianos. Es un capítulo lleno de exhortaciones que nos indican cómo debemos vivir los cristianos a la luz de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Entre otras cosas, somos exhortados al amor fraternal, a ser hospitalarios, a acordarnos de lo que sufren, en este caso con el ejemplo de los presos, a honrar nuestros matrimonios, a ser fieles con nuestro cónyuge, a tener contentamiento, a estimar y sujetarnos a nuestros pastores, a no dejarnos llevar por cualquier doctrina extraña. En definitiva y en resumen, a vivir una vida digna de la vocación a la que hemos sido llamados, de vivir en armonía con el cuerpo de Cristo al que pertenecemos como miembros los unos de los otros y del cual la cabeza es aquel que es superior sobre todo y sobre todo nuestro Señor Jesucristo. Y es curioso cómo termina el escritor de Hebreos su carta. Pues os he escrito brevemente. Dice: os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Así que, si hoy me he alargado, no podéis echarme nada en cara, porque estos 13 capítulos es algo breve. Entonces yo he sido muy breve. Hoy comenzamos este estudio de este escrito breve. Si el Señor lo permite, no viene antes, alguna otra circunstancia, durante los próximos domingos seremos expuestos a estas palabras de exhortación. Y mi oración es que Dios nos exponga a la belleza de Cristo en estas páginas, de manera que nos convirtamos en aquello que contemplamos. Que contemplar, o al contemplar la superioridad de Cristo, eso nos atrape de tal manera que no dejemos de tener nuestros ojos puestos en Jesús, para que seamos transformados a su imagen,
para que consagremos nuestras vidas a Él, para que permanezcamos fieles a Él, a pesar de las pruebas, a pesar del rechazo, a pesar de la persecución, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, de la pérdida, de las dificultades. Porque nada de lo que nos pueda pasar en esta vida, y si nos pasa es porque Dios lo permite, nada es comparable a la superioridad de Cristo y a la gloria que nos espera con Cristo. Y si no tienes a Cristo en tu vida, después de ver las terribles advertencias de lo que significa alejarse de Él, de lo que significa rechazar su palabra, que no es nada más y nada menos que el destino por la eternidad en el fuego consumidor del infierno, yo te ruego, te exhorto, te suplico que vengas a los pies del Supremo. Como Juan nos exhortaba en la presidencia, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Mira, preséntate con tus manos vacías, porque no tienes nada que ofrecerle a Dios excepto tu pecado. Extiende tus manos vacías para recibir su perdón y su amor. Ven a Dios arrepentido de tus pecados, confiando por fe en la obra redentora de Jesucristo, y confiesa a aquel que es supremo sobre todo y sobre todo como tu supremo Señor y tu supremo Salvador, y recibirás salvación y vida eterna. El Señor bendiga su palabra. Señor, estamos agradecidos por poder estar expuestos a tu palabra, Señor. Gracias por la claridad con la que tú nos hablas, Señor. Gracias por la persona de aquel que es supremo sobre todo y sobre todo, Señor. Gracias por la persona de tu Hijo amado, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos a estar expuestos a Él cada día, por medio de la lectura de tu palabra, por medio de la oración, por medio de los medios de gracia que tú has puesto a nuestro lugar, por medio del ejemplo y la exhortación de los hermanos en la Iglesia, y que cada día podamos conocerle mejor para ser deslumbrados con su belleza, y que las luces vanas de este mundo no puedan apartar nuestra mirada de aquel, el único que merece nuestra mirada, Señor. Que tu palabra cale hondo en los corazones de todos los que hemos escuchado este mensaje en esta mañana. Si alguno de esos corazones es un corazón muerto de piedra, Señor, que tu palabra, que es poder tuyo para salvar, Señor, que transforme ese corazón de muerte a vida, que produzca convicción de arrepentimiento en esos corazones, y que traiga salvación a esas vidas si es tu voluntad. Y a aquellos que no merecemos nada de ti, pero tú has tenido misericordia de nosotros y nos has salvado, nos has dado vida por tu palabra, Señor. Queremos que nos ayudes a que nada de este mundo nos distraiga de contemplar, de meditar en la persona y en la obra de tu Hijo, y que seamos conformados a aquello a lo que estamos expuestos, y que en ningún momento haya ninguna tentación de recibir esta transformación con orgullo, de sentirnos por encima de cualquiera porque te conocemos mejor o porque vivimos vida más santa, sino que al revés, esto nos humille y nos haga proclamar este mensaje, dando de gracia lo que hemos recibido de gracia con amor y con humildad, porque nosotros no recibíamos nada y tú nos lo has dado todo, Señor. Así que úsanos también para esparcir la semilla de tu Evangelio. Danos sabiduría para poder predicar tu palabra, y rogamos que añadas cada día a aquellos que han de ser salvos a tu Iglesia. Esto oramos y te damos las gracias en el nombre y por los méritos de aquel que es superior sobre todo y sobre todo, nuestro amado Señor y Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén.